Pues como siempre, quiero dar gracias a Dios, a nuestro Dios, al pastor Esteban y a la congregación, a todos los presentes, por el gran privilegio y la responsabilidad de estar aquí y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy, y con este capítulo donde vemos el Evangelio, como vamos a ver más adelante, vemos la culpabilidad del hombre y la gracia de Dios. Como hemos leído antes en el Salmo 10:4 precisamente, que el pastor ha hecho hincapié. Dios es el Dios de toda justicia y Dios es el Dios de toda gracia. Dios es justo. Esto es importante que cuando leemos la palabra de Dios lo sepamos. Dios es justo y equilibrado en todos sus atributos y perfecciones. O sea que no hay ningunos que estén por encima de los otros. La balanza del carácter de Dios es justa y equilibrada. Dios es justo, Dios es amor, y Dios es santo, y Dios es misericordioso. Y eso lo vemos también aquí en el capítulo número 1 de Isaías que hemos leído. Vemos la depravación y perdición del pueblo de Dios y también de la tuya y de la mía. Y también vemos la gracia de Dios en la oferta de salvación, que hace en la parte final del 18, cuando dice: venid luego, dice el Eterno, el Señor, y estemos a cuenta. Esa es la oferta de salvación. Nosotros, tú y yo, cada uno puede mirar en su corazón, igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, somos pecadores. Así lo dice la palabra de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles para Dios. ¿Por qué? Por el pecado y la dureza de nuestro corazón. Y por tal motivo, la ira justa de Dios está sobre nuestras cabezas, está sobre nosotros, sobre todos nosotros, porque todos somos rebeldes contra Dios. Dice el versículo 2, oíd cielos y escucha tú, tú y yo, escucha tú, porque Dios ha hablado. Crié hijos y los engrandecí, y ellos, tú y yo, nos rebelamos contra Dios. El hombre se ha rebelado contra Dios. Y en el 3, ¿qué dice? El buey, fíjate, esos animales tan humildes, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel y tú y yo no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué triste. Durante muchos siglos se nos ha ocultado el conocimiento, pero ahora lo tenemos aquí en la palabra de Dios. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo en Jeremías 9, en el 23, así dice el Señor el Eterno. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Ese es el entendimiento que da sabiduría al hombre. ¿Y qué más dice? Yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Seguimos en el 4 del capítulo 1 de Isaías. Oh gente pecadora, pueblo cargado, y ahí estamos tú y yo, nunca lo olvides, de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios y provocaron ¿a qué? A ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Seamos sinceros. Así somos nosotros. Así es nuestro corazón, lejos de la palabra y voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque con nuestro pecado y nuestra actitud rebelde a la palabra de Dios, hemos provocado a ira al santo Dios de Israel, de la palabra de Dios. Al Dios creador, al Dios que nos ha dado vida y que nos sustenta
hasta hoy, hasta esta mañana, con vida. Y por lo tanto, por nuestro pecado no arrepentido, la ira de Dios, que hemos leído en Isaías capítulo 1, está sobre nosotros. En el versículo 5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué insistimos en ser castigados? ¿Todavía os rebeláis? ¿Todavía os rebelaréis? Porque toda cabeza dice que está enferma y todo corazón está doliente. Fíjate bien, menciona cabeza y corazón. O sea, entendimiento, como hemos dicho antes, y los sentimientos. Y seamos sinceros, tantas veces en nuestra vida ni nuestra cabeza ni nuestro corazón son para Dios. Son para nosotros mismos, para nuestro orgullo egoísta, para el pecado. En el versículo 6 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza, en cada uno de nosotros, en el pueblo de Dios, no hay cosa sana. Es decir, nada en nosotros, nada, absolutamente nada, es sano delante de Dios. ¿Qué es entonces? Sigue leyendo. Herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, dice el 6. Y en el 7 dice: vuestra tierra está destruida. La vida sin Dios es un triste camino, un pedregal de destrucción y muerte. Vuestras ciudades están puestas a fuego. Sí, así es nuestra mente y nuestro corazón sin Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el fin, la muerte eterna. Alejados de Dios por toda la eternidad. El hombre, el ser humano, desde el pecado y la caída de Adán, ha dejado y seguimos dejando a Dios fuera de la ecuación de nuestra vida. ¿Lo entendemos? Eric, ¿lo entiendes? ¿Lo que te quiero decir? Lo digo porque el otro día hablando con Eric dice: estoy aprendiendo español, si hablas despacio me entiendes. Si Eric... Nick Furia. Si Nick de Estados Unidos lo entiende, también los latinos lo entendemos. Estados Unidos, un país que te llama y te asusta. Bueno. Bien. Nick Furia, ya no me olvido. El hombre y la mujer, en su estado natural de pecado, es decir, fuera de la voluntad de Dios, nos creemos dueños de nuestra vida. Y como mucho, algunos forman su pequeña forma de religión para acercarse o creer que se acercan a Dios o merecen el favor de Dios. Igual que Adán y Eva, ¿os acordáis? Algunos dicen que el árbol que comieron era una higuera, porque como se hicieron, ¿qué? Delantales de higuera, bueno, eso es una especulación, pero bueno, sí que se hicieron delantales de hoja de higuera para cubrir la desnudez de su pecado. Y básicamente así actuamos y actúan todas las religiones, dejando a Dios fuera de la ecuación de sus vidas. Mucha pompa y apariencia y religiosidad, mucho ruido y pocas nueces, porque el hombre en su pecado no busca a Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, no fueron tal cual estaban a Dios a decir: mira, he pecado. Se hicieron delantales de hoja y se escondieron. Y fue Dios quien fue a buscarlos. Siempre es así. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre y a la mujer. Dios es el juez justo de toda la tierra. La justicia de Dios no pasará por alto al culpable. Y por supuesto no puedes caer en el grave error de culpar a Dios de los errores del pecado en tu vida. Una de las características que identifican a Dios es su omnipotencia. Dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, en Génesis 28:3. Y esto quiere decir que Dios todo lo puede y nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Sin embargo, antes de seguir adelante,
hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque van en contra de su propio carácter del que hemos hablado antes. Veamos rápidamente 4 de ellas. Dios no puede ser tentado, dice Santiago 1:3-15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No culpes a Dios, no culpemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno, tú y yo, siendo tentado, de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La maldad no viene nunca de Dios. La maldad está dentro de mi corazón, de tu corazón, de nuestro corazón. Así que cuando pecas, no culpes a Dios, porque tú eres el responsable único de tu pecado. Dios es santo, es luz, no hay tinieblas ni pecado en él. Dios no tiene pecado y no incita a nadie a pecar. No puede pecar y tampoco se complace con el pecado del hombre. De igual manera, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca pecó ni podía pecar, porque es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Además, por eso es el perfecto Cordero de Dios. Otra cosa que no puede hacer Dios es que Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar a las personas que tenemos delante, pero nunca a Dios. Estos pecados que has cometido tienen consecuencias. Y tienen consecuencias serias y eternas, como hemos visto, porque son cometidos contra Dios, el Dios del universo, el Dios creador. Son consecuencias que no se pueden en ninguna manera eludir. Es una verdad, aunque dolorosa de escuchar y difícil de aceptar, es ineludible. Algunos versículos nos ayudan a entender. Vuestras iniquidades han hecho división, dice la palabra de Dios, entre vosotros y vuestro Dios. La paga del pecado es muerte. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo dice Dios en su palabra. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las consecuencias del pecado se pueden cosechar en esta vida, pero principalmente la persona recibirá el pago de su pecado, si no se arrepiente, en la condenación eterna. Otra cosa que Dios no puede hacer es que no puede negarse a sí mismo. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, también justicia y también misericordia y gracia. Qué nombre tan bonito para una mujer, gracia. En 2 de Timoteo 2:13 leemos, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto es muy hermoso y profundo. Dios es justo y también Dios es amor. La frase Él no puede negarse a sí mismo significa que Dios nunca va a actuar en contra de su propio carácter. Dios no muestra su justicia sin mostrar su amor y tampoco muestra su amor sin mostrar su justicia. Es en el perfecto equilibrio de Dios, tanto de su amor como de su justicia, que encontramos la salvación. Porque si Dios es justo, tiene que castigar el pecado. Y si Dios es amor, Dios quiere salvar al pecador. ¿Y puede Dios manifestar su amor por el pecador sin comprometer su justicia? La respuesta la encontramos en la cruz. Cristo es la única respuesta a este profundo dilema que ninguna religión puede solucionar. En el sacrificio perfecto y voluntario de Jesucristo vemos manifestada la justicia de Dios, castigando a la víctima inocente, al Cordero de Dios inocente, y también vemos manifestado el amor de Dios al ofrecer, mediante la fe en Cristo,
el perdón de pecados. El Señor Jesucristo recibió el castigo que tú y yo merecemos y merecíamos, y pagó así y satisfizo así la justicia de Dios. Así que en su amor Dios ofrece salvación gratuita y eterna, y lo hace hoy, y te lo hace a ti y a mí. Y dice Juan 3:15, para que todo aquel que en Jesucristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna viene de Dios y solo es a través de Jesucristo, por la gracia de Dios, por medio de la fe, que es el medio. Y otra cosa que, antes de seguir en Isaías 1, Dios no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No lo dice un hombre, lo dice Dios en su palabra. Entonces, como no puede mentir, el que cree en Jesucristo como su Salvador en arrepentimiento y fe tiene vida eterna. Amén. Es palabra de Dios. Y no hay nada más seguro y confiable en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, es la verdad. Porque es imposible que Dios mienta, dice el autor de Hebreos en 6:18. Y estamos hablando de forma sencilla, es algo mucho, mucho más profundo y tendremos toda la eternidad sobre la salvación. Dios no quiere, escucha, que seas condenado, por lo que pone y ha puesto a tu alcance esta tan grande salvación en Jesucristo, que es una dádiva, que es un regalo, un regalo. El cheque de la salvación solo tienes que aceptarlo. Tienes que ir al banco de Dios a cambiarlo, a aceptarlo. No basta con creer en Dios, que dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Hay que creer a Dios. Hay que aceptar personalmente ese regalo de Dios. ¿Y qué tal ese conocido y maravilloso versículo de Juan 3:16? Ahí se manifiesta el amor de Dios. Porque de tal manera, no había más grande manera. Amó Dios al mundo, te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, fíjate, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no puede mentir. Seguimos en Isaías. Capítulo 1. Tenemos un comienzo tremendo porque se nos revela en el texto leído al Dios en el tribunal de este universo. Dios está aquí llamando a todos los seres inteligentes porque Dios ha puesto en nosotros, en el hombre, inteligencia y nos está llamando al arrepentimiento y la salvación en Jesucristo. Porque para que escuchen lo que Dios va a hacer en el futuro, que es justo y correcto en aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador. Lo vemos ahora como el juez de toda la tierra, el juez de su pueblo, a la nación que Él llamó para sí mismo, que hoy en día, en esta época, es la Iglesia de Jesucristo, todos los redimidos. Parece extraño pensar en Dios como un juez, ¿verdad? Porque en la mentalidad del sistema del mundo, Dios ha sido removido, quitado de su trono de juicio, como he dicho antes, apartado de la ecuación de nuestras vidas. Ha sido despojado Dios hoy en día, en el año 2024, de su autoridad y prerrogativa y privilegio real, y de los límites que Dios ha establecido como gobernante moral del universo que Él ha creado. El nombre de Dios y la palabra de Dios han sido y son cada día más empujados hasta los confines del mundo, lejos de nuestras mentes y nuestros corazones, y tratamos a Dios y a su palabra como si fuera una carga, un exceso de equipaje. Es decir,
el hombre quiere o pretende ser su propio Dios, con sus propias reglas. Por lo tanto, tiene que ser el hombre y la mujer responsable de las consecuencias de su decisión. Dios va a juzgar este universo algún día. Está escrito en la palabra de Dios. Y esto debe de servir hoy de advertencia para ti y para mí. No solo a las naciones, sino sobre todo a los individuos. Sobre todo a los individuos, a ti y a mí nos interesa saber qué dice Dios y dónde vamos a pasar la eternidad. Porque nuestra alma no puede ser destruida. Es eterna. Así que la paga del pecado es muerte, lo sabemos a lo largo de las Escrituras, según la justicia y santidad de Dios. Y por lo tanto, nadie en su pecado puede estar en la presencia de Dios. Nadie. Y ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de toda justicia y de toda santidad. La Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Y también dice, ¿dónde podrás o dónde podremos escondernos de Dios? No podemos. Nadie puede. Nadie puede burlar ni engañar a Dios. Nadie puede comprar ni conseguir su salvación. Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. No es un mensaje que guste, ¿verdad? Al corazón humano. No es un mensaje que guste, pero es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y entonces? ¿Qué haremos ante este mensaje tan claro, tan contundente, ante este panorama? Pues bien, escucha bien, porque igual, no lo sé, pero igual no lo has escuchado nunca. Igual es la última vez que lo escuches. Igual nadie te lo ha dicho nunca. A mí me pasó, cuando escuché el Evangelio por primera vez, cuando tenía 24 o 25 años, nunca antes lo había escuchado. Pues bien, escucha, el Dios de toda justicia y de toda santidad es también el Dios de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia. Escucha, te voy a leer el Salmo 103. Es breve y se explica en sí mismo. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es Dios, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios el Señor, el Eterno, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Fíjate bien, misericordioso y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. No contiende, o sea, no lucha para siempre, ni para siempre guarda el enojo. Y Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestro pecado, a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, como Él está de lejos el oriente y el occidente, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Eres tú uno de los que teme a Dios? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria al Dios de la vida. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Porque fíjate,
que Dios conoce y sabe nuestra condición, de que somos ¿qué? Polvo, no somos nada, nuestra vida es breve. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y muere y pereció, y su lugar no la conocerán más. Mas la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y aquí llegamos, igual que en Mateo 11:28, donde el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando dice en el 18 de Isaías capítulo 1, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está claro que ni yo ni nadie conoce lo profundo de tu corazón, los pecados, los traumas de tu niñez, de tu vida pasada, pero sean cuales sean, los brazos amorosos de Jesucristo te esperan, te ama y te perdona, porque Cristo ha pagado en la cruz. Ciertamente de nada valen las religiones del hombre ni los esfuerzos religiosos del hombre. Un poco antes Dios les dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios religiosos? Hastiado estoy de esos holocaustos religiosos, dice Dios, de esa apariencia de piedad, de esos sepulcros blanqueados, de toda lengua de trapo. En el 12, ¿quién pide eso de vuestras manos? Os presentáis delante de mí, pero es para hollar, con H, mis atrios. Si no sería olla. En el 13 dice, no me traigáis vanas ofrendas. O sea, no pienses que puedes comprar a Dios. No pienses que puedes dar limosna a Dios. No pienses que puedes engañar a Dios. Y dice, vuestro incienso, o sea, vuestras oraciones, cuando vuestras vidas están lejos de la palabra de Dios, cuando nuestra vida no es acorde a la palabra y al carácter de Dios, dice que son abominación. Vuestras liturgias y fiestas religiosas no las puedo soportar, dice Dios. Así que quitemos toda hipocresía de nuestra vida, porque para Dios son iniquidad, maldad. En el 14 dice que Dios está cansado de soportar nuestra vida religiosa y vacía, y son gravosas para Él, no las puede soportar. Y por eso dice en el 15 que no nos ve ni nos escucha. Cuando mi vida o nuestra vida es solo una apariencia religiosa, Dios no nos ve ni nos escucha. ¿Por qué? Porque nuestras manos están llenas de sangre y de pecado no confesado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo único que podemos hacer? El 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y qué es esto? Es reconocer el pecado y arrepentirse de nuestro pecado. Eso es lo que dice este versículo. El verdadero arrepentimiento del que habla la palabra de Dios. ¿Y qué produce esto? Una nueva creación que viene de arriba, de lo alto. Es conocidísimo este versículo de Pablo en 2 Corintios 5, 17. El que está, y piensa si tú estás, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea que arrepentirnos de nuestros pecados es reconocer nuestro pecado, nuestro estado de pecado y perdición. Ese es el primer paso. Reconocer que hemos quitado a Dios de la ecuación de nuestra vida. Nuestra vida sin Dios
lleva a la perdición eterna. ¿Y qué dice el versículo 17? Aprended, una vez que te has arrepentido, que nos hemos arrepentido, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y todo es por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, no por nosotros mismos tampoco. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con arrepentimiento y creyendo en Jesucristo como nuestro único y perfecto Salvador. Otro conocido y hermoso y contundente pasaje es Hechos 4:12, que dice que en ningún otro, solo en Jesucristo hay salvación, porque en ningún otro no hay otro nombre dado a los hombres en el que hay salvación. Solo en Jesucristo, hombre, que es quien muere en la cruz por nuestros pecados, pagando la deuda que nosotros no podíamos pagar a Dios. Y así llegamos, como he dicho antes, a los versículos 18 y 19. Venid. Dios nos dice hoy también, venid delante de mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dios, el Dios de toda justicia y santidad, es también el Dios de toda gracia, el Dios de todo amor. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, en que Dios muestra, es que esto es muy bonito, lo conocemos, pero pensemos en ello. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Estemos a cuenta. O sea, tenemos por nuestro pecado delante de Dios una deuda tan grande, tan grandísima, tan enorme, que ni 1000 vidas de Elon Musk podrían pagar, que nadie nunca jamás podría pagar, que ningún esfuerzo humano puede pagar. Por nuestro pecado tenemos esa deuda con Dios. Y como nadie la puede pagar, Dios en su amor proveyó a Jesucristo desde la eternidad, el Cordero de Dios, que pagó en la cruz por nuestros pecados. Y así la justicia y la santidad de Dios fueron satisfechas. Dios exige el pago y ese pago es la muerte, muerte eterna en el lago de fuego o en el infierno. Pero como digo, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Y así se cruzan e intervienen el amor y la gracia de Dios. Dios, como digo, ya tenía un plan de salvación preparado desde la eternidad. Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, el Cordero de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, nació allí en ese pesebre de Belén y vivió una vida sin pecado. Todo lo que no hizo Adán lo cumplió Jesús. Una vida sin pecado. Por eso es el Cordero perfecto de Dios y por eso cuando Jesús muere en la cruz puede decir con autoridad: consumado es. ¿Consumado qué? La salvación de tu alma y de la mía, de todos los que creen en Jesucristo. Solo Jesús puede pagar por nuestros pecados para saldar nuestra deuda con Dios y consumar la salvación de nuestras almas. Y esa es la sólida base de nuestra salvación. Y por eso podemos cumplir lo que dice Isaías, de ir delante del Señor el Eterno. Nadie en su pecado puede estar delante de Dios, pero Dios, cuando ve a una persona que se ha arrepentido de su pecado y ha creído en Jesucristo como su Salvador, a quien ve es a Jesucristo, que es nuestro abogado y que dice: yo pagué por los pecados de Tony y le he dado vida eterna. Yo pagué por los pecados de cada uno de nosotros. Venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos, inmensos, todos los pecados de tu vida, como la grana, que lo son, que quizás solo tú los sabes y los conoces, porque todos tenemos una gran carga en nuestra vida. Como digo, los que se saben y los que solo Dios sabe.
sea por los que sea, por lo que hayas pasado, Dios te perdona en Cristo Jesús. Y entonces, solo entonces, serán emblanquecidos como la nieve y como la blanca lana. Qué hermoso. Ese es básicamente el Evangelio. Nick, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si Nick lo entiende, nosotros, todos nosotros lo tenemos que entender. Lo digo por el idioma. Si te arrepientes y crees en Jesucristo como tu Salvador y Señor, Dios te ve en Cristo. Es decir, Dios, cuando te ve, en vez de ver o derramar su ira sobre ti por tu pecado, sobre mí, ve la sangre preciosa de Jesucristo que ha pagado todos nuestros pecados, todos, y nos ha dado salvación y vida eterna. Y aunque no quiero entrar porque son temas muy profundos, pero mira, el que está en Cristo, nadie lo arrebatará de las manos de Dios. La salvación es eterna y para siempre, porque si yo no la he conseguido ni la he comprado, yo no la puedo perder. Cristo ha pagado y nadie nos arrebatará de sus manos. Entonces, cuando has pedido perdón por tus pecados, Dios, cuando te mira, el Padre ve a Cristo. Ve la sangre preciosa de Jesucristo que ha pagado por todos tus pecados. Y como he dicho ya, tu abogado, que es Jesucristo, que te ha comprado y ha pagado el más alto precio de su sangre y de su vida, y con su resurrección te ha dado vida eterna y te dice, ven, te lo dice hoy, ven, entra en el seno de tu Señor. Y para terminar, estos dos versículos, el 19 y el 20, son también muy importantes. Porque dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hoy has escuchado el Evangelio de la salvación. Si quieres, puedes comer el bien de la tierra, pero cuidado. El 20 que dice, una vez que has escuchado el Evangelio, si no quieres y eres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. No yo, Dios. O sea que Dios pone delante de nosotros cada día bendición y maldición, salvación y condenación. ¿Qué eliges? Es que aquí hay un gran principio bíblico. Dios no fuerza a nadie. Dios dice, el que tenga sed, que venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Jesús dice, yo soy ese agua de vida. De no ser así, te vuelve a avisar el versículo 20, como hemos dicho, Dios hoy te ha hablado. Dios hoy te ha mostrado el camino de salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué respondes a Dios en tu corazón, hoy y ahora? Si eres cristiano, si eres creyente, dejémonos de religiosidad y de apariencias y vivamos en amor la palabra de Dios y proclamemos la victoria en Jesucristo en la congregación, en la reunión de los santos. Y si nunca lo has hecho, hoy Jesucristo te dice, ven, estemos a cuenta. Tu deuda está saldada y pagada en la cruz del Calvario. El cheque está ahí, ven y recógelo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en la buena noticia de que hay salvación en Jesucristo, siempre por medio de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No esperes, no lo dejes para mañana, porque el mañana no te pertenece. El amor y la gracia de Dios, fíjate, te han dejado con vida hasta hoy, 9 de junio, para que pases hoy calor, para que respires y te levantes con tu familia, para que llegues hasta aquí, para que respiremos y comamos en el Foster Hollywood o en el McDonald's. No seas rebelde, escucha la palabra de Dios. Y quiero finalizar leyendo estos conocidos
versículos, este conocido pasaje que es Efesios 2, capítulo 8, que resume todo lo que hemos dicho. Dice así: por gracia sois salvos, por gracias Dios te ofrece salvación, por medio de la fe. La fe es un medio. Por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, y hoy la has escuchado. Dice, esto no viene de ti, pues es un regalo de Dios. Acuérdate siempre, la salvación es por gracia, por la pura gracia de Dios. Amén. Inclinemos nuestras cabezas.